¿Cómo fue que vos te acercaste a este mundo de la medicina china? Todo aparece a los 10 años cuando veo por primera vez las artes marciales. De ahí en más es como que dije, algún día eso lo practicaré. Con mi padre nos mudamos. ¿Con alguna película de Jean-Claude Van Damme? Sí, no, es un poco más atrás. ¿Kung Fu? Tengo 51 años. ¿Alguna de Kung Fu? Alguna de Kung Fu. Y bueno, nos mudamos a Campina, Brasil, y ahí conocí algo de lo que sería la gimnasia marcial china. Ahí me encantó, la empecé a practicar y tuve mucha suerte. Me han invitado a un evento en China. Estos chinos que me vieron trabajar dicen, bueno, evidentemente sobresalís en todo esto, nos encantaría conocerte. Muy chico en Brasil, viviendo en Brasil. Exactamente, eso pasaba ya prácticamente a los 13 años de edad. Y te invitan a China. Me invitan a China. Así que, gran noticia para mis padres, que sí, que no, que sí. Y un miedo. Aceptaron y todo lo demás, y bueno, veremos. Así que se dio. Y claro, imagínate, 13 años, vi un mundo como si... ¿Fuiste solo? Con mi madre, con tu madre. En ese momento con mi madre. Y así que me encantó, y ahí en base a eso es como que dije, bueno, a partir de ahora voy a practicar siempre esta disciplina, o por lo menos es lo que me gusta mientras lo pueda hacer. A Dios gracias lo pude hacer, pude viajar, y ahí me fui instruyendo en toda esta disciplina, hasta que también conocí la medicina china. Hasta ese momento era artes marciales. Artes marciales. ¿Qué hacías? Kung Fu, hacíamos karate. Kung Fu, lo que hoy se denomina Tai Chi Chuan, así que nos conozco como muy el principio de todo eso. Y bueno, lo mamaste ahí donde... tuve la suerte de estar en la fuente, en las digamos. fuentes. Eso es genial. Así que sí, la verdad que... Y después, bueno, todas las cosas que hemos recibido en nuestro país desde Oriente, bueno, tuve la suerte de muy temprana edad de verlo. Así que... ¿Aprendiste a hablar chino ahí? Hablo algo de chino. Sí, en su momento, bien. Sí. Ahora falta práctica, ¿no? Y viajes. Sí. Pero bueno, así que hoy por hoy armé una familia, todo cambió. Ya todo cambia. Todo cambia. Así que, bueno, fui muy afortunado en hacer todo esto. Y me encantó. Y bueno, vamos a compartir esta noche un poco con vos y con tu audiencia el proceso de cómo se inicia todo esto. Cuando yo conozco esta disciplina, fue la práctica, y bueno, me sorprendió muchas cosas que vi en la práctica y de cómo los chinos que se dedican a esto desarrollan este proceso. Es muy interesante, es muy importante el desarrollo energético que tienen estas disciplinas, porque uno acá lo conoce como, bueno, es un arte marcial, defensa, pelea, personal, defensa, ataque, y va mucho más allá de todo eso. Sí. Yo, bueno, a esta altura, imagínate cuando tomo un alumno, más en artes marciales, por ejemplo, es como que uno va explorando un poco el guerrero interno que tiene esa persona, no solamente la técnica que uno puede enseñarles, sino que desarrollamos una cosa mucho más importante en cuanto a lo implícito que esa persona me puede mostrar y desde dónde viene su creencia, su educación. Es muy importante para evaluar y trabajar como el espíritu de esa persona. Bien. O sea que es muy comprometido el tema. Hay escuelas, obviamente, que desarrollan lo físico y todo eso, si bien nuestras prácticas es competitiva, pero también hay otros seres humanos que buscan desde otro lado. Por un desarrollo. Exactamente, tanto en la disciplina Kung Fu o Wushu, como se llama, y Tai Chi Chuan, que son movimientos suaves, que alguna vez los habrán visto. Lo que se busca en el practicante es eso, justamente el conectarse con su interior. Y acá hay un punto importante. ¿Es una especie de meditación, digamos? Se podría llamar, para facilitar, la meditación de movimiento, como muchas veces. Mucha gente lo marca de esta manera. Siempre hablamos de lo rico que es la meditación, de lo bueno, pero y mucha gente que dice que no puede estar quieto, sentado, haciendo una meditación pasiva. Entonces hay distintas formas de hacer meditación y esta es una importante. Es una importante, pero más allá de la meditación es el desarrollo. Por ejemplo, estoy hablando de Tai Chi Chuan, que tiene el desarrollo corporal, la conexión con el cuerpo mismo. Eso es muy importante porque allí van todas nuestras cuestiones emocionales, de ansiedad,
nuestra estructura, y en esos movimientos suaves, como en cámara lenta, se desarrollan y uno, bueno, en mi caso como profesor puedo interactuar o dialogar con ese cuerpo, más allá de la persona que lo practique. Bien. Yo tengo lectura corporal de cómo desarrolla esos movimientos y puedo identificar ciertas trabas, obstrucciones energéticas o corporales o de pensamiento o emocionales que el cuerpo tiene. Y sorprenden. Sí, es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque empecé a hacer 2, 3 movimientos y digo, mira, vos te está pasando, y la persona dice, pero ¿cómo sabes todo esto? Tan espontáneo. Y sí, porque el cuerpo nos habla de otra manera, y yo tengo un diálogo muy íntimo con ese alumno y estructuramos cosas en el proceso del aprendizaje. Es muy linda la disciplina, es muy linda practicarla porque se hace al aire libre generalmente, y es importante que se haga al aire libre. Sí. Por ejemplo, si estamos en un lugar cerrado y tengo 5, 10, 15 o 20 alumnos, todos depuran energía ahí. Claro. Y en los ambientes cerrados se carga. Queda ahí cargada. Exactamente. Y en esos planos, por ejemplo, siempre, y lo vas a ver en Oriente, se trabaja al aire libre. Por una conexión del entorno, el hecho de respirar un poco de oxígeno cerca de un árbol, en un campo, en una plaza, cambia. Mirá que esto lo he hecho en Buenos Aires, porque vengo desde allá. Ahora estoy radicado en Venado Tuerto, me casé y estoy acá. ¿Cuánto hace que estás en Venado? Y ya 10 años. Hace un tiempo. Hace un tiempo, sí. Y bueno, mi nene tiene 6 años el mayor, así que 7, 8 años a full en Venado. Bueno, acá los principios de Venado, cuando yo dije, bueno, vayamos a una plaza a hacer la práctica, la gente un poco se resistió. Somos más prejuiciosos. Y sí, porque mirá, me van a ver, diciendo, ese tipo de cosas. Hacemos movimientos raros en la plaza. Y allá, viste, no, bueno, en Buenos Aires no pasa eso. No pasa tanto. Pero bueno, y ahora se resistió al principio, pero después, bueno, se armó un grupo muy interesante de gente que quería un cambio, buscaba. Y bueno, cuando las cosas empezaron a estar mucho más comprometidas y todo lo demás, bueno, hay gente que pudieron acceder y a otros que les faltó. Porque también acá... Juan, es muy importante tener o tomar la decisión de hacer el cambio. Claro. Como en toda disciplina. En la vida misma. En la vida misma. Queremos hacer un cambio. Exactamente. Entonces es muy importante. Y acá las herramientas son muy claras. ¿Me entendés? Es cuestión de constancia, de saber acompañar, de saber esperar, avanzar en un proceso muy genuino de cómo generar esa posibilidad de cambio. Y las estructuras, por ejemplo, si hablamos de Tai Chi Chuan, y es mucho más rica esa disciplina porque hay gente que la entrena como un arte marcial pasivo y es un arte marcial, y en mi caso la entrenamos desde ciertos planos más bioenergéticos, o sea, está implícito en todo esto todo un proceso de conexión emocional, mental, energética. Entonces, ¿de qué hablas cuando hablas de un plano bioenergético? De cómo el cuerpo estructuró información o aprendió una forma de repetirse en el tiempo o en el espacio cuando aprendió un modelo, cuando ese modelo de alguna manera en ese ser humano, en ese cerebro, digamos, se estructuró. Muchas veces hay que romper esa estructura. Y ahí es donde hay ciertas resistencias en algunas personas. Por eso es más fácil verlo como desde afuera que interiorizarla mucho más. Claro. ¿Me entendés? Sí. Pero hay mucha gente que en este último tiempo, ya bastantes años, necesitan de ese cambio, quieren ese cambio y se juegan por ese cambio. Es complejo. Y una de las cosas que tiene la disciplina es que va muy de a poco y vamos acompañando ese proceso. Está bueno que el proceso sea lento, ¿no? Sí. Porque uno se tiene que ir adaptando a esos cambios, el cuerpo físico. Es como la semilla. Hay que nutrirla para y tomar conciencia de que va a ser lento el proceso. Tomar conciencia, porque generalmente queremos los cambios ahora, ya. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ahora. Bueno, por eso en este tema, en este punto, hablamos de disciplina. Y es una disciplina para toda la vida. La disciplina. ¿Me entendés? Yo como maestro muchas veces
Desde que conocí el asado cambiaron otras cosas. Sí. Pero a veces tenemos que volver a la disciplina. Claro. ¿Entendés? Aparte estamos muy exigidos, vivimos en sociedades muy exigidas. Sí. Entonces modificaba un poco esto, pero de todos modos teniendo esa herramienta, uno puede volver a ese lugar, a ese encauce, lo cual es muy interesante. Con esta disciplina aprendemos a manejar el estrés, la ansiedad. La disciplina empieza a desarrollarse, por ejemplo, reconociendo tu lugar, donde estás pisando, el aquí y el ahora. Desde ese punto de partida, te proyectás en el espacio a cualquier dirección. ¿Estamos? En el momento en que tu cuerpo está en un punto y se proyecta, ya produces un cambio. Porque primero se te enseña a reconocer el lugar donde estás pisando. Y si yo hablo de esto, hablo de espacio propio. Hablo también de espacio sagrado. Yo hablo de la forma. Pero esto, en tu implícito, empieza a desarrollarse en un mundo interno, donde decís, wow, me estoy reconociendo en mi propio lugar. Empezás a hacer cambios. Totalmente, porque tengo muchos alumnos que de repente me dicen, desde que me enseñaste a sentarme en mi propio espacio, empiezo a detectar cómo mi entorno o mi familia se está moviendo de lugar. Claro. Entonces es muy interesante verlo físicamente en el tiempo real de que puede estar sucediendo. Porque siempre lo que solemos hacer es cuando hay algo que nos incomoda, esperar que el cambio venga de pero él no cambia, él no hace o ella no hace y el otro no hace. Y la realidad es que cuando nosotros cambiamos, cambia el entorno. Totalmente. En el momento que vos te movés, el entorno se movió. El entorno se mueve. Pero depende de vos. Siempre. 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 Eso lo hemos tocado ya con varias terapias y siempre recalco lo mismo. Es maravilloso tomar conciencia que siempre depende de nosotros. Justamente, y ahí también es muy importante que la persona, por eso te decía al principio, que quiera ese cambio. Que quiera. Y estar dispuesto a transitarlo. Justamente, desde un lugar bien amoroso, solidario, desde la gratuidad, en la forma en que nos comunicamos con el otro, desarrollamos ese plano para que la persona se sienta contenida. A veces cuesta, a veces venimos con tantos rollos que nos hace más difícil el tema. Pero también es verdad que la gente que llega, tiene que llegar. ¿Me entendés? Hay gente que van a dar más vueltas, pero algún momento va a llegar también. Quien llega es porque tiene que llegar. Es porque es el momento. Es el momento de cada uno. Y eso es muy sagrado también. Y está bueno no forzarlo. No. Eso no sirve. Vos conocés a alguien, mira lo que estoy haciendo, y qué sé yo, tenés que venir y todo lo demás, y el otro... sí, bueno, ahí... Justamente. Pero bueno, hay un momento que hace un clic. Mira, yo también como hago medicina por ahí está bueno china, que va por la insistencia del otro y realmente le empieza a resultar. Reacciona y está muy bien. Hay personas que desarrollan desde ese lugar, pero la mayoría es como que no, o cuesta mucho más. El que llegue es como una madurez interna que dice, bueno, hasta acá. Sí. Hasta acá hago esto, quiero cambiar de vida y quiero cambiar el proceso. Entonces, bueno, no sé, me ha tocado gente, sin ir más lejos, gente que se drogaba y todo lo demás, que han venido a mi consulta de acupuntura, y traídos por un conocido. Y ahí vos le decís, bueno, está bien que lo hayas traído, pero ¿quiere el cambio real? O sea, ¿ya estás? Y bueno, fíjate vos, cuando va la quiere persona, cambiar, esa persona quiere cambiar. Eso y yo, por ejemplo, en el caso muy concreto, le pregunté a esa persona, ¿vos querés dejar la droga? Sí. Y no, entonces no vengas. Entonces acá. no venga. Cuando sea el tiempo, y a Dios gracias, que al año y medio apareció y me dice, hoy quiero ese cambio que una vez charlamos. Y pudo salir, vos fíjate, porque ya estaba listo. O sea, esta terapia nos puede ayudar en casos de adicciones. Totalmente. Depresión, angustia. Una porque ya te estás conectando con tu presente. Todo lo que son inconvenientes en problemas emocionales, la mayoría de los trabajar. Sí, totalmente. No es que sea claro, psicótico, cosas por el estilo, no. Sí, por supuesto. Psiquiatra y demás. A ver, pero si está bajo un tratamiento psiquiátrico, totalmente, con contención, paralelamente puede acompañar la gimnasia, la puede tranquilamente trabajar y acompañar ese proceso. Y va a acelerar ese proceso. La curación, sí, por lo menos es como que
Imagínate cuando yo te marco ese punto de partida del principio, digo, bueno, este es tu eje. Y empezás a reconocer tu propio eje. Eso es tan importante, porque estás pensando, haciendo y sintiendo en ese presente. Claro. Y eso llamo eje. O sea, desde ahí partís, das tu primer paso a algo distinto. Siempre es fundamental estar viviendo el presente, el aquí y ahora. Es el único tiempo que existe. En un punto sí. En un punto sí. La mente proyecta, imagina, viste, qué sé yo. Y nos juega en contra y nos boicotea. Vos podés pensar 10 años para atrás, 20 para adelante, pero lo concreto de nuestro presente, Juan José, es que tus brazos, tus piernas están en este presente. Están aquí ahora. Y esta disciplina trabaja justamente con el cuerpo. Estudia el cuerpo, estudia sus movimientos. Los movimientos de Tai Chi Chuan, por ejemplo, es como una plantilla donde yo coloco tu organismo y empezamos a dialogar a través de esa plantilla y detectamos las dificultades que tenés. No sé, vos venís en forma recurrente con un dolor de hígado, vos decís, uy, mira, me parece que me hice mal la comida o cosas por el estilo. Es una cuestión muchas veces energética, de bronca y todo lo demás, que claro, se puede canalizar con el ejercicio. Ajá. ¿Entendés? Eso es muy interesante, sí, porque en la medicina china los órganos representan justamente emociones también, como emociones positivas y negativas. Entonces muchas veces cuando vibramos con ciertas frecuencias energéticas o nos pasan cosas a nivel emocional, estalla un órgano o se desequilibra. ¿De cuánto hace que me estás, o sea, este descubrimiento de la medicina china habla de 10.000 años. 10.000 años atrás. Sí, y más también. Y tiene mucha base de lo que hoy es la biodescodificación. Claro, podés sumar ahí porque hay muchos puntos que se estudió en la medicina oriental, en la medicina china concretamente, justamente para delinear un proceso justamente bioenergético y todas estas nuevas disciplinas que aparecen, claro, los cuales son muy interesantes, sí, sí, y bueno, y ayudan enormemente a un ser humano. Y hay muchos puntos en común siempre. Muchísimos puntos en común. Fíjate que yo cuando ya tenía 15 y 16 años, mi padre era un gran fumador y yo le decía, bueno, estás fumando, los pulmones así, te estás intoxicando, y entonces, ¿cuál es tu problema emocional y de contacto con tu entorno? Y mi padre me decía, no voy a reproducir lo que decía, pero no, bueno, me imagino. Ya se pueden imaginar. Y le llamaba la atención, hasta el punto que una vez... Y le acertabas. Acertaba y obviamente me decía alguna vez, bueno, voy a hacer, hizo un tiempo, bueno, lo llevó un par de años que dejó de fumar y después volvió y demás. Pero depende mucho de la persona. Sí, o sí, sea, de las ganas, del deseo de las ganas y bueno, de dejarlo. En ese caso, que me tocó vivir desde lo familiar y íntimo, y bueno, fue importante y fue muy revelador para mí, y también me di cuenta en lo que había aprendido y el encauce que tenía que dar a toda esa información que tenía. Y así fue como también después empecé a enseñar todo esto, porque el proyecto de mi padre era derriber y arquitecto, y... ¿viste? Y voy a decir, no, yo que tengo la medicina china me interesa mucho más y voy a viajar. Así que bueno, se hizo desde ese lugar y lo aprendí desde ahí. Y hoy por hoy, bueno, el día que decidí ya quedarme en Buenos Aires, dije, bueno, voy a enseñar esto, ya tengo la herramienta, vamos a ver cómo la usamos. A ver cuánta gente va a pasar el puente de un extremo al otro. Y bueno, así fueron mis alumnos, y tengo alumnos y gente muy rica, muy linda, que conocí a través de mi vida en estos años. Y bueno, y fue todo un cambio, una decisión muy importante, pero todo siempre me acompañó la disciplina. Te acompañó. Siempre, para los grandes cambios que hice en mi vida, siempre estuvo presente esto que hago y que enseño. En general, las culturas orientales hablan mucho de disciplina, y cosas que nos faltan a los occidentales. Los occidentales somos más indisciplinados. Totalmente, por eso el chino tiene la varita. El chino tiene una varita que siempre golpea y te ordena. Decís, ¿cómo es esto? Ajá. Y a veces un poquito esa pequeña rigidez hace
para que la persona pueda estar atenta a lo que está sucediendo. Sobre todo los latinos somos... Sí, somos más pasionales, sí, y más de otro tiempo, y qué sé yo. Pero cuando se logra de todos modos, Juan José, en la clase estamos relajados, nos reímos un poco, charlamos de la cotidianidad, de las realidades que pasan en nuestro país, pero bueno, ahora se trabaja, o sea, eso se logra. Eso se logra, sí, sí. Y más con la gente que está comprometida a un real cambio. Exactamente. Pero está bueno, es muy interesante cómo se va generando esa posibilidad en las personas. Pero, repito, cuando tienen ganas. El deseo es fundamental, el deseo de genera la posibilidad. Un cambio. Sí, lo genera. Eso es la base. Esa es la base. ¿Qué es el Tai Chi Chuan? ¿Qué es el Qigong? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tai Chi Chuan desarrolla el cuerpo como una gimnasia, como un encadenamiento de movimientos que representan situaciones. Por ejemplo, hay 3 movimientos del principio de una forma. Sí. Otro día con tiempo, si querés, te muestro un poquito. Posturas, son fluidos, y hay 3 secuencias de movimientos parecidos, izquierda, derecha, igual, y eso va equilibrando la energía de los hemisferios. Bien. ¿Está? Fundamental estar en equilibrio. Totalmente. Haces 3 movimientos parecidos, luego empieza una secuencia de otros 3 distintos. La primera serie habla mucho más de las emociones, de cómo, por ejemplo, hago mi expresión, ¿no? Yo hago un movimiento así y es como que limito mi plano emocional con respecto a mi mano. Cuando hago un peso atrás, pensá esto, hago peso atrás y abro la palma, es como que me expongo, pero me estoy retirando, luego se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir, los gestos de las manos, ¿no? Sí. Y ahí estamos comunicándonos en la forma que nos manifestamos con nuestra emoción. Después la secuencia cambia a otro movimiento y de repente es más agresivo, es más de descarga. De repente viene otra secuencia de movimientos donde caminás 4 pasos hacia atrás, haciendo movimientos con tus manos, y representa a la noción del pasado, de lo que ya experimentaste. Todo es una misma secuencia. Y luego y ahí vos vas haciendo una lectura. Yo voy haciendo una lectura constantemente, estoy con diálogo con ese organismo que está trabajando esas posturas. Y ahí empiezo a identificar las cosas y empiezo a tener información de la persona. Bien. Y muy concreta. Y luego haces otras secuencias donde representas movimientos de quietud en el lugar, que justamente es como un viaje. Llegaste a un punto, a una estación. Terminado eso, se evalúa y seguís con otra secuencia de movimientos, siempre en la misma forma. De A a la Z es el mismo movimiento, pero esto pasa a medida que se van ejecutando esos ejercicios. Y pasas a otra instancia donde, fíjate qué interesante, hay algo que se llama acariciar las nubes. Es un movimiento que las manos hacen el movimiento, venís hacia acá, cambias acá. Y caminás de costado. ¿Y esto qué regula? Lo masculino y lo femenino. Claro. En mi organismo, pero a su vez en la misma disciplina, estamos regulando los varones que me acompañan en mi vida, y las mujeres y la descendencia de mi vida. De ahí que la disciplina trabaja con personas de muy pequeñas edades, desde los 4 o 5 años ya pueden trabajarla, a edades muy avanzadas. Claro, qué bueno. Entonces, fíjate la información que ese cuerpo está comunicando canalizando. Canalizando. ¿Entendés? Claro. Entonces, es fantástico ver cómo esa estructura de movimiento, y ahí va al punto de lo que nosotros llamamos bioenergético, de cómo eso se conecta. Eso es el diálogo del cuerpo. Eso es lo que nosotros, o yo en mi caso, evalúo para poder corregir posturas y llegar a un momento donde la persona, si tú fueras mi alumno, decís, bueno, mira Juan José, lograste ya tener la forma, esto está muy bien, está en armonía. Vos vas a tener que trascender a través de toda la experiencia adquirida para que el día de mañana vos me traigas tu propia forma.
Es decir, vas a trascender a través de esos movimientos que yo te enseñé. Y crear tu movimiento. Crean tu movimiento energético. Tu movimiento emocional equilibrado, tu movimiento espiritual. Entonces yo de repente te observo y decir, bueno, acá hay algo, otra cosa. Este ser humano, y va a ser tan coincidente con montones de cosas de tu vida. Claro. ¿Me entendés? Va a decir, bueno, evidentemente busqué un equilibrio, las cosas están funcionando mejor. A veces nos cuesta, porque a todos nos cuesta. Porque nos boicoteamos. Nos boicoteamos millones de veces. La mente nos boicotea. Y lo bueno que eso, ahí volvemos a decir, disciplina. Disciplina. Y es para siempre. Porque estas disciplinas no se pueden hacer como cursos. Claro. Curso de fin de semana de Tai Chi Chuan. Sí. Sensibilizamos. Una introducción. Hay una introducción e intelectualidad sobre el proceso. Sí. Pero, ¿para qué va a servir? Y bueno, hay que practicarlo, hay que supervisarlo. Exactamente. Para saber qué siento en ese momento, qué es lo que vamos a estar haciendo el 3 y 4 de noviembre en el Prado de María. Exactamente. Que va a estar... Vamos a hacer una clase abierta a la gente para que experimente esto, que estaría muy interesante, para que vea cómo es el movimiento energético y cómo se puede percibir esto de una forma tan rápida. Exacto. Sin demasiada preparación. Y usás este mundo, el de los órganos, el de las vísceras. En el cuerpo humano hay como canales energéticos que usa la acupuntura, donde van las agujitas puestas, son puntos bioeléctricos que son como los cablecitos del azul y del rojo de una casa. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces vos venís con un dolor de panza porque no sé qué cosa hiciste en la cena o en el almuerzo y te fuiste, entonces la panza que se me hinchó, lo que sea, entonces vos regulás esa energía. Esos meridianos, así se llaman, regulan la energía del cuerpo, depende de cómo los estimules. Hay ecuaciones que ya están estudiadas y después está en la experiencia de cada una de las personas de cómo responde. Ahí está el terapeuta en que tiene que ver cómo tratar a esa persona y va regulando esa energía en el cuerpo. Con la acupuntura, en la medicina china. Que es una parte más de la medicina china. Una parte de la medicina china, es fundamental hacer eso, en la acupuntura. Otro tema fascinante, la acupuntura, que siempre lo escuchamos. La acupuntura, para que la gente entienda, es muy complejo explicarla porque es medicina. Claro. Pero sus basamentos los puedo explicar como para que la gente pueda entenderlo. Es muy importante en la práctica de la acupuntura, en esa medicina complementaria a la nuestra. Exacto. No la reemplaza, es complementaria. Utilizamos las estaciones del año. Cada 2 horas cambia una víscera, un órgano, la energía, la corriente bioeléctrica del cuerpo. Entonces, a la hora de tratar, vos me citás 8 de la mañana, hacemos la acupuntura porque me duele el codo. Si me decís me duele el codo, pero son las 6 de la tarde, podré ir a tu consulta. Los puntos cambian. Ah, mira, qué interesante. Exactamente. O sea, nunca es decir, esto, yo sé que este punto y este punto sirve para esto. Esto está en los libros nada más, pero en la práctica no. Vos tenés que evaluar la energía de la persona a la hora que está llegando. Por ejemplo, 8 de la mañana está trabajando el estómago en plenitud en un proceso energético. 6 de la tarde los riñones. O sea, ya son puntos distintos a tratar. Sí. Para que la gente sepa, cada 2 horas cambia de un órgano a una víscera la energía. Claro. De ahí, por ejemplo, de 3 a 5 de la mañana son los pulmones. La cantidad de gente que tiene asma y hace procesos respiratorios es justamente a la hora de la madrugada. ¿Y el fumador cuando fuma esa hora es peor? Sí, por ejemplo, no descansan bien porque está en la marea energética, decimos nosotros, del pulmón. Es más, muchas veces en la acupuntura hemos citado a fumadores en ese horario tipo 4 de la mañana para hacer la sesión, para ser mucho más fuerte el proceso cuando se necesita. A veces respetamos el horario biológico de estas mareas energéticas. Y lo mismo va a pasar si vos me decís, me duele el codo en primavera, muy distinto al otoño. Porque se sabe que en primavera la energía está a flor de piel. De ahí todas las cosas que ocurren en primavera. En verano está más en la carne la energía. En otoño está
más en los tendones y en invierno en el hueso. Por ejemplo, una agujita Sí. es mucho más superficial puesta en primavera, verano, que otoño-invierno, que es más profunda. Hay que ir más profundo. Exactamente, porque la energía se va resguardando, va bajando, así como las mareas de las Sí, sí. estaciones, lo mismo pasa. O sea que con el preferible hacer cuerpo. el tratamiento ahora, primavera y verano. Primavera, verano, sí, no, pero es igual, porque hay cuestiones son muy... No, No son dolorosas. si tenés práctica no te duele. Yo por las dudas utilizo una masa y un martillo, pero bueno. Pero bueno. Pero no duele, normalmente no debería molestar. Hay sistemas de acupuntura en la misma China que lo trabajan con el dolor. A propósito, Ajá. te hacen doler para que los químicos orgánicos reaccionen instantáneamente a la zona que van a acupuntar. Qué bárbaro. Y de esa manera en realidad se ahorran todo el movimiento de aguja que tenés que hacer después. Nosotros somos culturas donde el dolor no nos gusta. El chino no Por tiene ahí se la problema. bancan un poco más. Mucho más se lo bancan. Pero nosotros somos más exquisitos con eso. Entonces se usan mandriles para poner una aguja con cierta técnica para que no duela cuando atravesás la piel, Claro. ¿no? Y después sí hay un trabajo de manipulación, pero ya sin dolor. Sí. Entonces ahí estás regulando todo eso. Lo que antes no generó a la impronta, lo generás después con movimientos. Los movimientos de la energía se tonifican, se levanta la energía o se sedan. Normalmente cuando hay un bloqueo energético puede haber un vacío de la energía en una zona del cuerpo, puede ser un estómago, un intestino o un exceso de esa energía. Para todos tenemos distintos síntomas. Entonces ahí vos vas regulando esto. ¿Y qué es lo que podemos tratar, Raúl, con De acupuntura? todo, de O sea, todo. la gente, ¿con qué llega a tu consultorio? ¿Con dolores físicos, cuestiones emocionales? Todos los temas Todos. llegan. Contracturas, lo más fácil. Eso está muy sí, asociado muy a eso. asociado a, ¿no? Pero en realidad cuando van conociendo el sistema y la gente ya empieza a entender de qué se trata, También se porque acercan. también hay que educarlos en esta medicina complementaria. Entonces ellos empiezan, sí, vino con la contractura, pero vos podés regularme este estado emocional de depresión que tengo mi pareja o mi abuelo de angustia entonces porque está en cierta edad. Todo eso se puede se regular. puede ir trabajando. Totalmente se puede acompañar a la medicina tradicional nuestra desde esa medicina complementaria. O sea, no son para nada no complementarias, al contrario, se apoyan y se ayudan enormemente. Eso hay que rescatarlo y resaltarlo porque es muy importante que, por mucha gente que hace medicina dice, pero eso es ponerte un parche en la oreja, una aguja, no te hacen. No. Es cuestión de estudiar en profundidad. Saber Es de cuestión qué se habla. de estudiar física cuántica un poco más, eso para todas las profesiones, más que están en la salud, porque están encontrando respuestas muy interesantes al cuerpo Sí, en hay una esas disciplinas. apertura también de los médicos tradicionales, hay también una apertura al movimiento de energía, a los otros cuerpos que también existen más allá del físico. Exactamente. Entonces, hoy por hoy eso ha avanzado enormemente y hay que prestar oído a eso nuevo que está avanzando en nuestra medicina. En nuestra medicina sí hay que operar y hay que hacer cosas, no sé, importantísimas desde ya y está muy bien y gracias a Dios se fue avanzando en la ciencia, en todo eso, pero también hay otra forma. Y puede acompañar, por ejemplo, con un tratamiento oncológico donde Sí, el paciente... tengo gente con cáncer tratando y todo eso, sí. En esas sesiones de quimioterapia que son tan molestas, puede aliviar ese malestar. Totalmente, los síntomas secundarios sí. Sí, ayudaste enormemente. Aparte, una de las cosas que hace esta red eléctrica dentro del cuerpo es como que te da energía. Hay mucha gente que dice, desde que me hago esto yo me siento mejor. No sé qué me estás tocando, pero mi actitud, la forma emocional, la forma que me muestro con mi gente, antes me irritaba mucho más, ahora estoy mucho más equilibrado. Una red eléctrica, me decís. ¿Cómo es esto? ¿Funciona? ¿Hay una red eléctrica? La red eléctrica es donde están estos puntos de acupuntura que son como redes de meridianos o como los cablecitos azul y rojo que hoy te contaba. Sí. ¿De dónde parten esos cablecitos? Parten de los órganos y de las vísceras. Los órganos son polaridad negativa y las vísceras polaridad positiva. Porque la función de un órgano negativo, por ejemplo, que son el
pulmones, el hígado, el vaso, el corazón, son sólidos. Y ahí se regenera energía y se retroalimenta. Esos son los negativos. Los negativos. Cuando hablo de negativo y positivo, yo podría decirte en chino yin-yang. El yin y el yang. Es el famoso yin-yang que está aplicado en el pensamiento oriental en todas nuestras cosas. Este vaso por afuera es yang, pero por adentro como que contiene yin. La importancia del vaso es el vacío, donde está el yin, porque puedo llenar con algo. Bien. En los órganos pasa exactamente lo mismo. Entonces los órganos yin, para nosotros ya es negativo, no en la noción de es positivo o negativo, no me gusta tener negativo o positivo. Muchas veces pasa esto. Forma parte de lo inevitable. De nuestra, es así. Pero es así. Entonces, hay órganos yin, donde trabaja, se desarrolla y se retroalimenta una energía que depende de tu estructura sedada por tus padres, porque la primera energía, desde el momento de la concepción, pasa y se aloja en tus riñones, y de ahí se genera todo un mundo energético y vas conformando todo el cuerpo y demás. ¿Entendés? Pero la energía de los riñones de tus padres es la que vos heredás. Eso es interesante. Ah, sí. Eso estamos hablando. La energía de nuestros padres. Y el tiempo que vas a vivir. ¿Padre y madre? Padre y madre. Y el tiempo que vas a vivir ya está como ¿estipulado? Estipulado prácticamente ahí. Depende del uso que haga con tus riñones. Y riñones tienen mucho que ver con nuestra zona de la vejiga y nuestra energía sexual. Eso el chino lo cuida y muchísimo. También hay mucha disciplina. De hecho, en todo la eso. sexualidad en China es está tomada de muy distinta manera a la occidental nuestra. Exactamente. Ellos cuidan su semen de una manera muy particular. Es como que si tengo 2 o 3 relaciones y no tengo semen mejor, la tercera o la cuarta voy a tener una descarga de semen, porque de esa manera retroalimentan su energía. Es otro tema, pero es la alquimia sexual, todo eso, y hay una explicación teórica muy interesante. Y todo surge de los reinos antiguos o de esos sabios que tenían el reino, de cómo yo puedo servir a 200 mujeres que tengo, como el emperador. Claro. Entonces esas enseñanzas eran muy de la élite. De la alta élite. Sí, y después, bueno, obviamente se fue enseñando y se fue filtrando, claro, como todas las cosas. Y hay información sobre todo eso, es muy interesante. Pero el mundo de la desarrollar otro programa. Sí, pero el mundo de la energía justamente parte de la energía positiva o negativa de un órgano o una víscera. Esa es la hay entre un órgano y una víscera. Y por ejemplo, el estómago, los intestinos son vísceras, generalmente son huecos, claro, elaboran y expulsan cosas. En cambio, los órganos yin o negativos, que son los sólidos, es lo que regeneran la energía. El hígado, los riñones. ¿Corazón? Corazón también. De hecho, tienen emociones, los órganos. Yo acá me voy a traer un machetito para recordarlos, no confundirme. Por ejemplo, tu hígado generalmente tiene que ver con la amabilidad, cuando está en positivo. Como que sos amable, ahora somos amables, nuestro hígado está funcionando perfectamente. Ira, cuando estamos enojados, es la emoción negativa. También un paciente, por ejemplo, dice, hey, ¿cómo te va? No, yo vine por un dolor del pie. Y en la charla, ¿qué haces? Y perdió boca o perdió río. ¿Y qué te generó? Te recalienta. Y ya vos evalúas cómo está ese órgano, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Y ahí ya te da una data muy importante de dónde están los desequilibrios. Amén del dolor del dedo del pie o de la rodilla. Sí. ¿Me entendés? Entonces es muy importante tratar ese proceso. Es más complejo, pero son como que tenemos como esa base o esa planilla para nosotros poder localizar a la persona y ver los desequilibrios. Y después, que es mucho más complejo, tomar el pulso de una persona, porque acá también hay órganos y vísceras en nuestros pulsos. Eso es un estudio mucho más complejo y mucho más delicado. Nuestra medicina eso no lo conoce, no lo interpreta, pero los chinos, la red energética de lo que es yin, lo que es yang, porque en el momento, por ejemplo, de un pulmón sale una energía que la transforma o viaja al intestino grueso.
El órgano asociado del pulmón, él es intestino grueso, el del corazón, intestino delgado, qué sé yo, los riñones, la vejiga, ¿entendés? El vaso páncreas, el conjunto, al estómago, entonces están asociados. Y por eso es tan importante tanto la respiración, y ahí para va. oxigenar todos Exactamente. estos órganos. En el momento, sí. El agua, Fundamental. ¿no? Sí. Aire y agua, incorporar. El oxígeno es muy importante porque da equilibrio, entras en un estado de pasividad y de actividad mucho más baja, frecuencia mental, y te conecta mejor con el cuerpo, o con el pensamiento más equilibrado. Es como que al loco lo bajamos, lo sedamos. Como decimos varias veces, como decían nuestros abuelos, respirá y contá hasta 10, es más que una simple frase. Mira, los chinos dicen, si te enojaste con alguien, contá hasta 30. Si no se te fue el enojo, tenés derecho a una bofetada. A recibirla. No, a dársela. A dársela. ¿Me entendés? Es como decir, yo me enojo con Claro. vos, digo, podemos estar 30, pero sigo enojado. Tenés derecho a una bofetada. Muy bien. Claro, si hasta 30 no me... Pero es haciendo alusión a lo que me estás comentando, ¿entendés? Entonces sí, tiene mucho que ver la respiración, y de ahí surge lo que vos llamás, y llamamos en realidad Qigong. Sí. Es la técnica, Qi significa energía vital, Sí. y Kung es el poder o la fuerza que toma esa energía en nuestro cuerpo. Cuando inhalás o exhalás, cuando inhalás y absorbes energía, es como que estás potencializando tus órganos, y luego con tus vísceras vas a exhalar o vas a expandir a través de la arteria, de las venas, de las terminaciones nerviosas, del sistema vegetativo del cuerpo. Hay un ejercicio que pueden hacer todos, inclusive los que nos están mirando, es simplemente, puedo fijar, pensate en el lóbulo de la oreja derecha. Sí. Pensás, y sí, lo puedo ver. Pero si vos, por ejemplo, te hago el lóbulo de la oreja izquierda, yo te digo, inhalás, pensalo ahora sin respiración, pensalo. Cuando exhales, pensás que va la energía ahí. Fíjate cómo se siente el lóbulo, cómo se carga. Sí, calor. Instantáneo. Sí. Eso puede pasar en cualquier parte del cuerpo cuando lo ejecutamos con respiración. O sea Imagínate una el Qigong técnica. es una técnica de respiración. Justamente, Bien. que conduce la sangre y la energía al punto que vos quieras. Por eso hay respiraciones de hígado, respiraciones de vaso, de corazón, de riñones, de todos nuestros órganos. Bien. Vos podés respirar pensando, y la medicina china lo estudia porque también le puso color a cada órgano. Y Entonces, también llega un punto que le pone un sonido. Entonces, a través de un sonido, de un color, estás estimulando los órganos. y esto va a hacer que el órgano empiece a trabajar, Exactamente. empiece a sanar o a trabajar mejor. A trabajar, a sanar. Después de una porque- resaca, salimos de joda, tomamos en una fiesta, al otro día nos duele el hígado, podemos ayudar en una respiración. Sí, yo creo que en 2-3 vidas de práctica te ayuda con la resaca. Por lo menos No, te ayuda enormemente. Ayuda. Si vos vas equilibrando en un proceso y estás en la disciplina, no llegamos a la resaca. Si estamos en la disciplina no llegamos claro, no, así llegues. Por- Así llegues y bueno, yo sé que tengo mis ejercicios, o mi organismo me responde. Y lo interesante, que realmente si estás practicando, es lo que dijiste recién, hasta acá. No me voy a exceder. No me voy a exceder. Y hay una fuerza de voluntad implícita en esto que vos decís, ¿de dónde sale? Yo antes no era así. Ahora me puedo controlar. O sea que esto nos puede ayudar también para un tratamiento de obesidad. Totalmente. O Se recomienda el se Qigong, recomienda. el Tai Chi Chuan, para esas disciplinas. son Adicciones, bárbaras. Adicciones en obesidad, general. diabetes, que La también diabetes, controlar, sí. ¿no? Sí, Órganos sí. y... Para disfunciones del páncreas y todo eso, sí. Amén de que se explica en cada enfermedad el porqué de ciertas cosas, que la medicina de la biodecodificación ya la está estudiando hoy por hoy, y en la medicina china en gran parte tenía esa información. Y entonces nosotros tenemos esos parámetros para guiarnos, para ver cómo trabajar la energía del cuerpo de esa persona. Raúl, y hay una enfermedad que está muy en auge, que le contactamos con gente, charlamos, si yo sufro de esto, problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, está cada vez más frecuente. Se puede tratar, es muy compleja,
se puede tratar porque hasta que el organismo responde, pero vayamos otra vez al orden emocional de la persona. Todo pasa por un orden emocional, la mayoría de las enfermedades. O sea, es factible trabajar montones de enfermedades, hay muchas que puedes trabajarlas y acompañar a nuestra medicina, en esta medicina complementaria o en estos ejercicios. Si empezás en un programa trabajando desde ahí, obviamente complementario te va a ayudar enormemente a resolver ciertas cosas, o por lo menos a estabilizar lo la contenida. Eso, no solo esos problemas de tiroides, sino montones de alergias, pero es el contacto, es entrar en temas de enfermedades enorme, pero bueno, cada una tiene un desarrollo, una implicancia importantísima de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Claro. Si es piel y todo lo que es piel tiene que ver justamente con esta distancia. En el momento que yo te toco, estoy ingresando a tu campo energético, es decir, que pasé la frontera. Invadiendo mi lo que nos pasa muchas veces cuando estamos lejos con nuestras parejas, empezamos a toser, ¿qué decimos? No te acerques porque te voy a contagiar. Tiene mucho que ver con eso. ¿Me entendés? Se puede contener. Imagínate una persona, la llevas al aire libre o le enseñás a respirar, fortalecer sus pulmones, las vías respiratorias, ya cambia el proceso. La importancia de enseñar a una persona que respire. Un tema que lo tratamos y me encanta tratarlo cada vez que lo vemos, la importancia de la respiración. Es fundamental. Porque nunca está de más volver a resaltarlo. En forma equilibrada. Que no usamos, no respiramos los occidentales, ¿no? Y cuando entramos en una discusión, menos todavía, porque empezamos a contener la respiración y a hacer jadeos, y entonces no nos oxigenamos. Exactamente. Si es una discusión acalorada, tu respiración se altera y responde a ese estímulo. Pero si vos decís, bueno, respiro profundo, me relajo, todo cambia. La mente empieza a estar más ordenada. Se ordena, de ahí las meditaciones. Claro. En Tai Chi Chuan, tanto en Chikun, hay momentos de la disciplina que se enseña a meditar a la persona. Son cosas muy puntuales. Es guiada esa meditación, justamente para generar como un códice a la mente para que entienda a dónde tenemos que llevar a esa sensación de vacuidad. No es que se apaga la mente, al contrario, entra una sensación mucho más profunda, nada más, de tranquilidad. La meditación no es ni más ni menos que conectarse con uno mismo en el presente, en el aquí y ahora, en lo que se está viviendo en ese momento. Tomando noción de nuestro cuerpo, de cómo ingresa el oxígeno, de las posturas. Exactamente. ¿No? Porque para que la gente tome conciencia, porque muchos dicen, no, meditar, dejar la mente en blanco, no puedo, los pensamientos me vienen. Bueno, sí, pero hay que hacer con esos pensamientos y concentrarse con los que estás viviendo en ese momento. Justamente, de ahí se reestructuran montones de técnicas, digamos, para justamente quitar esa mente a través de esa técnica de la meditación. Pero a resumidas cuentas, concretamente meditar es simplemente estar en vacío, en nada. Bueno, para llegar a eso, hay personas que te dicen, hace tal cosa, subí, bajá, tumba carnero acá, tumba... bueno, y es como que te van alineando el proceso. Pero lo concreto es decir, yo me tengo que sentar a nada, y ahí dejar que suceda, que ese es otro mundo, que tocamos más lo espiritual. Ya cuando esto se apaga, hay un mundo espiritual que reaparece y nos conecta. Y nos comunicamos. Totalmente. Y nos da mensajes. Sí, lo tenés cuando decís, pensaba en vos, justo pasaste, o vos me llamaste, o viniste. ¿Cómo es? Porque estás en sincronicidad con ciertas cosas. Estás en sincronía con el proceso. Lo estás pudiendo ver desde un lugar de no mente o no deseo. Entonces nos permitimos que suceda eso. Y ahí es cuando sucede. Claro, porque si no, nuestra mente controla todo y quiere controlar todo y no podemos despegar. Y muchas veces rigidizan los procesos. Y a la vez ahí empieza a trabajar un plano energético. Exactamente. ¿No? Entonces, todo es energía, pero... Todo es energía. En una disciplina, sea yoga, tai chi, la que vos quieras, si está orientado desde ese lugar, pasa a ser un plano energético. Me resultó interesante esto, ¿no? Para aclarar, poner en claro. Porque
hay dichos que si lo deseas con mucha fuerza va a suceder, pero eso es no desde la mente, sino desde el plano energético. O sí, sea, claro, la mente, claro, cuando una la mente... meditación, aquietando la mente y transferir ese deseo al plano energético. Claro, el tema es cómo pedís eso. ¿Cómo? Porque si yo digo, yo quiero tener el programa de Juan José, y pido desde el quiero, desde una necesidad, sí, el universo conspira para que yo siempre quiera tener el programa, pero nunca va a suceder. No para que sea porque es de la mente. Claro, claro. En cambio, si yo lo libero, sí, ¿me entendés? Yo dije, yo quiero esa cámara. Listo. Si tiene mejor, porque es de última generación. Sí. Y lo largo del universo. Si lo hablo desde el quiero, del necesito. Necesito menos. Y me gustaría. Sí, no, cuando vos sientas abundante, la abundancia está. No, ya no lo proyectás como la necesidad. Porque necesidad trae más necesidad. El universo en eso no puede discernir. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿cómo planteo lo que debo? ¿Cómo pido el universo? Es justamente desde esa cosa de no estar entrampado en el pensamiento. Liberarlo. Vos decís, va a suceder. Una de las formas de pedir es agradecerlo. Agradecer. Gracias. Soltarlo y confiar. ¿Entendés? Maravilloso. Sí, sí. Se reduce mucho a eso nada más. Y es tan simple como eso. Lo que pasa es que nosotros si no tenemos todo asegurado. Si no tenemos todo listo.